Muy buenas. Saco aquí en la imagen un vimana, que era un artefacto volador de hace varios miles de años de la India. Eso llama mucho la atención, ¿no? Y se podrían hacer asociaciones a lo que hoy se llama ovnis en el cielo, ¿no? Pues hace varios miles de años estaban estos artefactos que son reflejados en las más antiguas leyendas de la India, algunos incluso de los cuales tenían poder militar, ¿no? Que tenían armas destructivas. Incluso si investigáis un poco os daréis cuenta que esto es así. Aunque hay diferentes, como en todo, hay diferentes interpretaciones, ¿no? Aquí tenemos otra, ¿no? De este que parece pues una choza aérea con un tren de aterrizaje en forma de media luna, pero que el tema de las representaciones ya sabemos que pueden ser a veces no basadas estrictamente en la realidad, ¿no? Como pasa sin ir más lejos en nuestra cultura judeocristiana occidental, especialmente con el tema de los ángeles, ¿no? Las representaciones angelicales en estatuas, en cuadros, ¿no? Con niños, son los ángeles son niños, a poder ser rubitos, con el pelo rizado, con alitas en la espalda. El más de medio centenar de veces que en la Biblia habla de ángeles, en ninguno de ellos, desde luego, habla de que un ángel esté tocando un arpa, sino que siempre es en sucesos en los que van a hacer una actuación o hacen algo concreto y específico, o incluso aparecen en sueños, pero desde luego jamás se dice en la Biblia que los ángeles tengan alas en la espalda. Eso quieras que no, a la propia iglesia no le ha beneficiado en el sentido de que mucha gente dice, bueno, esto son cosas para niños pequeños y tal, y mucha gente lo ha interpretado así, porque es cierto que puede ser difícil discernir a veces o lo que es fantasioso de lo que es más riguroso, pero que ha podido influir en la decisión de muchas personas respecto a la creencia, eso casi con toda seguridad. Aquí ponemos esto, ¿no? Que hay un consenso entre las religiones cristianas, están de acuerdo en que tanto Elías como Enoc fueron ascendidos para arriba en vida. Fueron ascendidos en vida, que es lo que parece desprenderse cuando se habla del arrebatamiento, en el cual hay no hay un acuerdo ni un consenso entre las diferentes iglesias cristianas, porque realmente es una cosa extraña esto del arrebatamiento, ¿no? Y más cuando está sugiriéndote que es en vida, ¿no? Como pone en Tesalonicenses, que no es que sea el espíritu, ¿no? Y además habla de escogidos. Entonces, es por eso que hemos querido hacer esta asociación. Y si queremos creer a pie juntillas que fue un torbellino el que le ascendió, bueno, pues quizás, ¿no? Pero que la teoría de que pudieron ser seres muy avanzados, con un plan a priori muy bien intencionado de cara a nuestra humanidad, ¿no? En las que intervinieron directamente, pues no hay que descartar tampoco que esa gloria que acompaña los avistamientos, esa gloria se refiere a una nave, porque es lo que parece desprenderse de hecho, ¿no? En el caso este concreto, cuando iban Eliseo y Elías, y parece ser que uh, a posteriori de haber ascendido Elías en un torbellino, Eliseo tuvo un segundo avistamiento y lo dijo, dice, oye, en el río Quebar he visto la misma gloria que vi anteriormente. O sea, viene a decir, ¿no? Es la gloria igual a la que vi anteriormente en el río Quebar. ¿Qué es la gloria? No está hablando de una muchacha que se llame Gloria, obviamente. Entonces, pues es una forma de explicar algo que es inexplicable, porque nada más allá de los pajarillos había en el aire que no fueran las nubes, simplemente. Aquí cuando en el Éxodo capítulo 24 versículo 16 pone, y la nube de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Poca gente estaría dispuesta, yo creo, a entender que Moisés se mete dentro del vapor con toda esa humedad no sé, ¿no? A tratar ahí con el Dios, ¿no? Mm, no sé, una nave, no lo sabemos, un portal a otro sitio celestial donde se reuniera con Jehová, no sabemos, ¿no? Pero lo que no parece tan creíble
es que se metiera en el vapor de agua ya digo, ¿no? Pues uno se imagina la situación y le entran calofríos, ¿no? De estar ahí metido en la nube, ¿no? Ahí en Mateo 24 habla de que enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los 4 puntos cardinales de un extremo del cielo hasta el otro y demás. Está hablando de un tema que es espinoso hasta el punto de que de hecho no existe un consenso dentro de las diversas iglesias cristianas, porque mmm, a riesgo de equivocarme estrepitosamente, como en ningún momento hace una asociación entre el arrebatamiento y lo que es la catástrofe de la estrella Ajenjo, porque van poniendo cosas de tal manera que parecen independientes y a lo mejor no son tan independientes. A lo mejor el arrebatamiento está vinculado con esa catástrofe de la estrella Ajenjo, ¿no? Que de hecho lo que para mí llama poderosamente la atención es la explicación que los profetas hacen de las características de un cometa, sin hace varios miles de años tener ni idea de los cometas, porque es que de hecho hace varios abuelos nuestros atrás, en el siglo XVII, no se tenía ni idea, ni se podía nadie creer que del cielo cayeran piedras, porque fue hasta el siglo XVIII cuando se empezó a investigar el tema este. Por lo tanto, tenemos que tener un profundo respeto por estas profecías en las que te describe los elementos de un cometa, que es cuando dice granizo, sangre y fuego. La sangre podría ser perfectamente, como tuvimos ocasión de mirar, el fuego fundido al entrar en la atmósfera a 60.000, a 150.000 kilómetros por hora, no sé, al encenderse como una cerilla en la atmósfera. Y si es un cometa, pues claro, lleva hielo. Los cometas llevan hielo porque todas estas cosas nos las han confiado, perdón, nos las han confirmado ya la ciencia, ¿no? De que un cometa lleva hielo, que lógicamente se fragmentaría al entrar, y claro, pues cachos de granizo y tal, junto con lo que parece sangre, que puede ser hierro fundido, por esas velocidades en las que se ha prendido todo como si fuera una cerilla, y entonces le da cierto sentido a todo esto. Y lo fascinante es que aciertan incluso en las consecuencias de lo que sería la caída de un cometa, cuando habla incluso de las proporciones de la catástrofe. Estamos hablando que, que una tercera parte, entendemos que cuando habla de que una tercera parte de las aguas y una tercera parte de la Tierra es del planeta. Y claro, si así fuera, estaríamos hablando de que se está haciendo la profecía de la caída de un cometa, que sería el más importante en los conocimientos, digamos, que tenemos de los que han acontecido ya desde el que cayó en la época de los dinosaurios. Sería el segundo evento en importancia y una tercera parte del planeta afectado y, de hecho, como pone en la Biblia, incendiado, una tercera parte incendiada, o sea, habla de que una tercera parte de los árboles sería quemada y que toda la hierba desaparecería. Habla de la intoxicación de las aguas, bueno, hace referencia a aguas amargas que mueren animales y personas, y la ciencia lo ha dicho, ¿no? Que ciertos ácidos de los componentes de estos objetos que caen, pues efectivamente harían el agua insalubre, que no, de tal manera que la muerte estaría asegurada si, como la Biblia dice, afectara a ríos y todo tipo de aguas, ¿no? A una tercera parte de las aguas. Es muchísimo, ¿no? En un planeta con más de 8.000 millones de habitantes. Es por lo que yo especulo con esa asociación entre la catástrofe a nivel mundial, donde te está dando información de los efectos ecológicos y medioambientales en el planeta, en las profecías de la Biblia te está hablando de esas cuestiones, te está hablando en la propia Biblia de que se desbordarían las costas. Y eso es lo que ocurriría efectivamente, como nos dicen los científicos, si cayera un objeto importante que crearía pues maremotos y tsunamis, etcétera, pues que barrería las costas de los continentes, ¿no? Y nos lo está diciendo en las profecías. Y en las profecías, ese señor que recibía esas visiones o esas representaciones, no sabemos de qué modo, pero en cualquier caso, nos las está plasmando con lo que hoy, a la luz de la ciencia, sabemos. Y eso es lo alucinante.
Esta imagen la pongo porque la casuística que existe de arrebatamientos o abducciones, que de hecho recuerdo que secuestro y abducción significa lo mismo, y viene a ser lo mismo que arrebatamiento en, en ese contexto, digamos, ¿no? Entonces, en la casuística que hay que decir, yo sé que sigue habiendo muchas personas que no creen en el tema este y demás, porque piensan que se lo inventa Hollywood, y no, en todo caso es Hollywood la que en base a personas que lo han vivido, y hay que decir que las personas que han tenido este tipo de experiencias no han ganado nada contándolas después, todo lo contrario, porque cuando alguien se atreve a contar ciertas experiencias así, lo que tiene es problemas, porque son burlas y es sufrimiento lo que se tiene. Por lo tanto, es normal que incluso por algo de compasión, seres que nos puedan abducir en un momento dado a cualquiera sin que lo sepamos, porque de hecho hay gente que han tenido que hacerle regresiones hipnóticas para que pudiera acordarse de lo que aconteció en esos lapsus de tiempo en el que estuvo, a lo mejor que le estaban simplemente haciendo un examen médico o científico dentro de alguna nave, y esto son cosas que han ocurrido. Sin ir más lejos, en el mundo de la ufología hay un caso destacado que es el de Travis Walton, que incluso hicieron una película en los años 80, creo, una película muy desafortunada, porque era la típica película que lo que nos quieren es asustar, meter miedo a todo lo que dance por ahí, ¿no? Dándonos a entender que pueden ser tan peligrosos como nosotros lo somos, ¿no? Entonces, yo tengo clarísimo que si nos quisieran hacer pupa ya nos la hubiesen hecho hace tiempo, si nos hubiesen querido invadir ya nos hubieran invadido hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, somos nosotros los que cuando aparecen en los cielos, pues si se puede derribar algún ovni, si lo pueden derribar, lo derriban si pueden, ¿no? Y en este sentido, pues cierto contactado bastante reconocido a nivel mundial dice que esos ovnis que caen, que han caído algunas veces, ¿no? Fruto de algún accidente o aparente, ¿no? O que los han derribado, según este ufólogo, este contactado, serían extraterrestres que violan la prohibición de intervenir o de penetrar en la Tierra. Sería como que existen unos ángeles, vamos a llamar, o unos extraterrestres que están velando por nuestro planeta, quizá más de lo que pensamos incluso, y, y entonces estos otros extraterrestres que vienen, pues, no sé si de otras dimensiones, espaciotemporales o de otros planetas o lo que sea, y los que transgreden la prohibición explícita que hay de entrar en nuestro planeta, parece ser, según este contactado, que harían o facilitarían que cayeran en manos de los terrícolas. No lo sé, no puedo saberlo. Tenemos que pensar también que, bueno, que si tuviésemos que tener en cuenta la enorme variedad de seres que tienen que danzar por ahí, y muchos de ellos bastante más avanzados que nosotros, tenemos que pensar que también debe haber algún tipo de gradación o niveles de evolución tecnológica entre unos y otros, ¿no? Quiero decir que algunos serán a lo mejor más derribables que otros, porque a lo mejor a determinadas naves se les dispara y tienen a lo mejor algún tipo de campo de fuerza a su alrededor que no le llegan los proyectiles, o, o bueno, o habría que usar otro tipo de armas más sofisticadas para poderles derribar, no lo sé. Pero bueno, ciñéndonos a la cuestión esta más central, el tema es en que las abducciones, en la casuística, que han sido corroboradas por psicólogos, por psiquiatras, se ha llegado a demostrar que esas personas no mienten. Han tenido incluso después unos efectos en ocasiones pues traumáticos, ¿no? A posteriori de lo que les ha sucedido, porque ha sido una experiencia que les ha impactado. Pese a que normalmente en las abducciones parece ser que se les dice a los sujetos, a los que cual biólogos que están poniendo una anillita a un ave en la montaña, ¿no? Pues bueno, les dicen, tranquilo, no te vamos a hacer daño. Eso es muy recurrente, el que les digan, estate tranquilo que no te vamos a hacer daño, ¿no? Y entonces, las abducciones
en resumen, se pueden hacer de tal manera que la persona no sea consciente ni de que ha sido abducida, ni de que ha sido sometida a un examen médico o a algún tipo de proceso científico por parte de otras criaturas inteligentes o lo que sea. Y me refiero con eso a que si el arrebatamiento en realidad se estuviese refiriendo a un rescate en el que hubiese que salvar a mucha gente, pues no podemos descartar que también utilizaran tal tipo de tecnología que a lo mejor no fuéramos ni conscientes y que de golpe nos viéramos ahí reunidos con un montón de gente. Oye, tú, pero oye, ¿y qué ha pasado aquí? Y tal, no sabemos. Estoy especulando, naturalmente, pero que estoy hablando dentro de la posibilidad de que existan inteligencias muchísimo más avanzadas que nosotros, en los cuales para ellos esto sea rutinario y que para nosotros sea una cosa incluso divina, ¿no? Este señor de la imagen es Benjamín Solari Parravicini, un argentino ya fallecido, que décadas atrás es impresionante la cantidad de aciertos que tuvo en psicografías que hacía en una especie de estado de trance, psicografías y pictografías, porque a veces hacía unos dibujos muy esquemáticos y la verdad es que es alucinante la cantidad de cosas que acertó. Es cierto que no se le puede pedir precisión a lo mejor en la cuestión de las fechas, ¿no? Porque he visto por ahí también algunas de sus profecías en que en la fecha no ha acertado, pero sí ha acertado en la cuestión, ¿no? Y se han cumplido muchas cosas más que Nostradamus. Y entonces cuando este hombre dice en una de sus psicografías las astronaves de Ki en Ki, haciendo alusión a aquellos seres que se reflejan en esas culturas ancestrales del planeta, ¿no? Pues hace mención de ellas de esa forma, ¿no? Las astronaves de Ki en Ki, con formas enormes de enormes peces de fuego, viajarán a la Tierra en alta misión de auxilio. Y bajarán sobre su ya familiar polo sur, morarán en los hielos hasta la hora de la hora. Luego serán, como diciendo, luego ya se presentarán abiertamente, supongo. Cuando este señor está diciendo en otra profecía que caería y que caerá, dice, que caerá un cuerpo celeste, un meteorito o un cometa que incluso desviará el eje de la Tierra, pues podríamos ahí entender algunas de las cosas que habla de la bóveda celeste en la Biblia que no acabamos de entender y demás, o de oscurecimiento de la luna o del sol, pues vinculado a todo esto, ¿no? Que efectivamente tiene un vínculo posible todo esto, pero es que el tema es en que si esa cosa hubiese de ocurrir, démonos cuenta que habría pues como si se moviera el eje terrestre por el golpe de un sólido importante, es que habría incluso inundaciones tipo diluvianas por los cambios de sitio y demás que provocaría las masas de agua. Es decir, todas estas cosas podrían ocurrir, ¿no? Bueno, los científicos ya nos dicen que estas cosas son posibles, ¿no? Pero es que este hombre, en su predicción, Parravicini, dijo concretamente eso, que es que iba a cambiar el eje de la Tierra, ¿no? En cualquier cosa, me gustaría que esto fuera una transmisión en positivo, porque al igual que en las profecías de la Biblia, este hombre también habla de que a partir de cierto momento, pues habrá un cambio en el corazón de la humanidad para bien tremendo, que yo especulo que pueda ser por una cuestión de fuerza mayor, y que a su vez este hombre también en otra de sus psicografías da a entender que la caída de este objeto a la Tierra evitaría nuestro caos por nosotros mismos. Es decir, sería como un mal que evita un mal mayor. Por tanto, tenemos el tema del arrebatamiento en la Biblia, que si lo asociáramos con la cuestión catastrófica de la que habla de un tercio del planeta afectado,
si asociamos, ya digo, el arrebatamiento con esa catástrofe, podría tener la lógica esa de salvamento. Y podemos hablar hasta de porcentajes, porque cuando se está diciendo 2 mujeres estarán en la molienda, una será llevada, la otra será dejada. Y se supone que son los elegidos los que van a ser llevados. Y ahí especulo que los elegidos no serán ni más ni menos que personas que ya han ido censando unos seres que no los vamos a ver porque tienen sus apantallamientos que los hacen invisibles o lo que sea, y que nos vengan censando desde hace tiempo ya, por aquello de que, según ponen las profecías bíblicas, ni los ángeles saben cuándo ocurrirá el tema este de la catástrofe del fin de los tiempos, que no el fin del mundo, sino todo lo contrario, que será un renacer de la tierra, ¿no? Lo pone tanto en la Biblia, el tema de los dolores del parto, ¿no? Dolores del parto, sufrimiento, guerras, hambrunas, epidemias, terremotos, de todo, pero que será para que haya un cambio para bien de la humanidad. El mensaje en el fondo es positivo. Y claro, algunos dirán, ¿y cómo van a hacer la selección los extraterrestres o ángeles para ese arrebatamiento o abducción de salvar al 50%? Y digo 50%, insisto, porque cuando dicen uno será tomado y otro será dejado, ya te está dando un porcentaje. Y lo repiten diferentes ejemplos. 2 estarán durmiendo, uno será llevado, otro será dejado. Habla del 50%, porque si no, hablaría con otras proporciones. Podría decir, uno será llevado y 3 serán dejados, que ya hablaríamos pues de un 25%. Por lo tanto, cuando habla de uno y uno, estamos hablando del 50%. Si así fuera, y hablando hipotéticamente y conjeturando y elucubrando, estaríamos hablando de que están rescatando a la mitad de las personas, escogidas. ¿Cómo tendrían escogidas? Por el tema de que si más o menos ya tienen censada a la gente, que nosotros no los vemos por ahí en el cielo, ¿verdad? Pero a lo mejor ellos nos están viendo perfectamente desde inmemorial tiempo, ¿no? Pues simplemente supongo yo, especulo, que puede ser como hacen los clarividentes, que te están detectando el aura, como comenté en el vídeo que tocaba este tema, esta teoría también, este 9 de febrero del 25, en mi canalito familiar, donde digo que conocí a una señora vidente en la provincia de Gerona y que me demostró realmente que tenía facultades telepáticas y tenía dotes de clarividencia, y lo pude comprobar. Por lo tanto, si personas de la Tierra tienen facultades y dones, muchas de estas personas lo ocultan para no ser unas ratas de laboratorio, simplemente se lo callan. Pero si esto es posible en seres congéneres nuestros que tienen capacidades diferentes, que tenemos todos al parecer, pero en unos se les activa o se les despierta y en otros pues ahí la tienen pues como... De hecho, Parravicini habla de esto también, que llegará un momento en que la telepatía será una cosa normal y que no se le dará importancia aquí en la Tierra, que será una cosa habitual y que no se le dará mayor importancia. Daros cuenta. Eso dice el hombre en una de sus profecías. En definitiva, si una persona de aquí es capaz de verte el aura y poder decir, oye, qué aura más bonita tienes, qué amarillo tan lindo y tal, porque te está pudiendo ver, ¿no? Lo malo que eres o lo que sea, o lo contrario, y te lo está pudiendo ver, cuando menos seres que nos puedan llevar miles de años de evolución, no solamente tecnológica, sino sobre todo espiritual, ¿no? Aunque pueda haber de todo por ahí, ¿no? De todo esto se desprende, y de lo que yo he podido indagar, creo que realmente está la Tierra protegida digamos, de cosas mayores. ¿Estamos como protegidos? Esa es mi creencia. Pero es que de hecho ha habido muchas cosas en la Tierra en que han podido ser potencialmente mucho peores, y hasta los científicos y los ingenieros y los entendidos, los profesionales,
no han entendido cómo la cosa ha quedado aminorada o disminuida, etcétera, ¿no? De una forma extraña. Yo creo que es posible que, quién sabe si con el tema del agujero de ozono, que había un tremendo agujero de ozono en su momento y que cuando se recuperó, sí es cierto que ya se aplicaban políticas, ¿no? Para evitar el tema de los CFC, etcétera, pero aún así sorprendió muchísimo a los científicos que la recuperación tan rápida que hubo de lo que es el agujero de ozono que hubo en su momento, ¿no? Muchos científicos no acababan de entender cómo se había producido esa restauración de ese grave problema. Y entonces yo a veces pienso que a lo mejor están intentando de alguna manera, pues eso, ¿no? Que no nos friamos o que no nos intoxiquemos no sé, demasiado abruptamente, etcétera. No lo sé. Es verdad que estoy especulando, estoy elucubrando, pero hubo un acontecimiento aquí en el que de muchos de observatorios astronómicos salieron corriendo de ellos. Después se intentó justificar, no sé de qué manera, eso trascendió justo coincidiendo con unas imágenes de un satélite en la que se veía un objeto de dimensiones absolutamente brutales que parecía estar o inyectando algo a nuestra estrella o sacando. Hay unas imágenes que igual danzan por ahí todavía. Claro, siempre puede decir, pues eso es un fake y tal. Lo cierto es que si fuera real, que a lo mejor estaban intentando disminuir la actividad solar para evitar a lo mejor que nos friéramos aquí en un episodio de unas llamaradas que fueran a tener lugar y a lo mejor esos seres queriéndonos proteger estaban actuando y no somos capaces ni de intuirlo porque posiblemente no somos capaces. Antes de ayer veía unas imágenes de unas fotografías que hicieron militares chilenos desde de un avión de reconocimiento y de vigilancia y llevaron a cabo una serie de fotografías de un ovni que dejaba tras de sí una especie de cilindro, pero de una sustancia que había dejado. Y bueno, pues se quedaron con la incógnita, no supieron qué había dejado en ese enorme cilindro tras de sí, de color oscuro, aquel ovni. ¿Y si resulta que era algo para contrarrestar todas las barbaridades que a lo mejor se están llevando a cabo por la humanidad o por el simple cambio climático cíclico que científicos dicen que ocurrió ya un calentamiento global hace mucho tiempo atrás, ¿no? Cuando no había tubos de escape, claro. Pues no sabemos, ¿no? Si a lo mejor nos están ayudando estos seres, ángeles, extraterrestres, porque no son, bueno, no son, no sé, ¿no? Si al final resultará que la Tierra mismo es un queso de Gruyère y hay más cosas dentro de la Tierra de lo que pensamos, ¿no? Porque no hemos podido rascar mucho más allá de la superficie en perforaciones. Por lo tanto, son suposiciones las formaciones que damos por sentados como compactadas y perfectamente concéntricas, una capa detrás de otra. En realidad no lo sabemos. En cualquier caso, pienso que tampoco es tan descabellado que yo piense que nos están ayudando desde hace mucho tiempo a nivel global. Se sabe, hay documentales de exmilitares que yo creo particularmente que nos han asustado, nos han querido asustar, que tomemos conciencia del peligro de las armas nucleares. Ovnis en silos nucleares es tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos como en Rusia han sido vistos y fotografiados ovnis encima de silos de armas nucleares. E incluso ha habido sustos de que han activado los sistemas como para lanzarlos y ha habido auténticos momentos de alta tensión. Y yo creo que ha sido como para decirnos, no seáis como niños, pero ¿qué estáis haciendo? Yo creo que ha sido como pegándonos un toque de atención, como si fueran nuestros hermanos mayores, ¿no? Ahí sí podríamos hablar del concepto ángel, ¿no? En cuanto al tema de protección. Y mucho más si tenemos en cuenta de lo que estamos especulando, ¿no? De un posible rescate a nivel mundial
basado en la propia Biblia, en predicciones de alguien tan fiable en sus predicciones acertadas, muchas como son las de Parravicini, pues no estamos hablando de cosas tan descabelladas. Si ya nos fueran a proteger en ese evento. Y repito, si el tema de los escogidos y demás, más que pienso yo, esto por supuesto siempre es subjetivo, es mi opinión, ¿no? Puedo estar absolutamente y perfectamente equivocado. Pero yo creo que más allá de tal o cual confesión religiosa se profese o no, tal, yo pienso que la selección sería más de lo que en el fondo es cada persona en sí, ¿no? Si tiene buen corazón, si no lo tiene, su trayectoria, lo que ha hecho, lo que no ha hecho, sería un poco esto, ¿no? Si tienen capacidad, pues como esta clarividencia o incluso con algún tipo de alta tecnología que fueran capaces de detectar aspectos de nuestro cuerpo áurico, ese del que hablan los budistas inicialmente, ¿no? El cuerpo astral, que también hemos reflejado en nuestra cultura con las coronillas en los santos, ¿verdad? En los sitios religiosos. Eso es el aura. Tenemos una parte física que no vemos. Por lo tanto, no veo tan descabellado eso, ¿no? Que si efectivamente fueran a hacer un salvamento de ese tipo, llegado el caso, y al final va a ser porque la Tierra va a ser transformada para mejor, en eso coincide, ya digo, eh, se podría pensar que Parravicini se ha copiado de otras profecías, ¿no? Y que es un farsante, pero es que no, es que hay muchas cosas absolutamente increíbles en las que acertó este hombre, ¿no? Como mucho antes de la carrera espacial, dijera Parravicini que iban a competir Estados Unidos y Rusia en la cuestión espacial. Estaba a muchos años de que eso se produjera. Pues como ese, un montón de cosas ha acertado este hombre. Por eso digo que a mí me da mucha fiabilidad que lo diga. Y por lo tanto, intentando hacer un vínculo y una asociación de todo, pues no es este un mensaje el que lanzo para asustar, sino todo lo contrario, ¿no? De que debemos pensar de que tanto si tenemos que superar una crisis grande y puede ser, puede ser que nuestro comportamiento vaya a ser decisivo para que unos seres nos seleccionen o no, pues es una buena ocasión para que yo sugiera a los que me escuchan, porque es posible que el que suscribe se quede en tierra si hubiera un salvamento superior, ¿no? Por haber millones de personas mejores que yo. Pero aprovecho para eso, ¿no? Para sugerir a las personas que realmente, si ese seguimiento, ese censo que seres superiores pudieran estar haciendo desde hace tiempo sobre nosotros, a nivel individual, de una manera inadvertida, que nos parece absolutamente de ciencia ficción, pero que daría un poco de lógica al tema de los elegidos y de los arrebatados, y, y que en definitiva invitaría a que fuésemos mejores, ¿no? Aquí tenemos un avión hecho con plantas de una tribu del Océano Pacífico. En el vídeo de mi canalito doméstico de YouTube ya hice mención de esto, el 9 de febrero de este 2025, pero ahora aporto una imagen, ¿no? Y es lo que quiero dar a entender, que en esta tribu el siglo pasado apareció un aviador y pensó que era un dios. Pensaron que era un dios porque esta tribu no estaba muy lejos de los adelantos técnicos, ¿no? Y entonces pensaron que era un dios. Y cuando se fue, pues hicieron en su conmemoración, en su honor, hicieron este avión. Y de hecho, desde entonces adoran a los aviones, ¿no? Si esto ocurrió el siglo XX, es normal que en la época de cuando fueron liberados los hebreos del yugo egipcio, es normal que cualquier ser superior que hiciera una demostración de obvia solamente con su presencia o con lo que pudiera acompañarle, ya era algo imponente, que rompía todos los esquemas mentales de cualquiera que pudiera verlo, incluso hoy nos pasaría,
Pues cuando menos entonces, ¿no? Si esta tribu, ya digo, del siglo pasado, adoró a un hombre porque vino en un avión, lo que ocurrió con el pueblo hebreo nos hubiera ocurrido a cualquier pueblo terrícola. A cualquier pueblo terrícola. Y es que si se te presentan unos seres superiores, los aceptes, ¿no? Los aceptes como dioses, si se están diciendo que son tus dioses. Porque ninguno en el lugar de los hebreos, en esa época, lo hubiésemos dudado. Las estrellas caerán del cielo. Bueno, pues esto, el profeta está siendo muy riguroso en lo que se le está mostrando, en lo que está viendo, y está acertando, porque esto es la disgregación de un objeto que entra a la atmósfera y se dispersa. Y sería pues con esa fricción, pues se verían así encendidos, ¿no? En la atmósfera, una lluvia de estrellas, ¿no? Y entonces está dando, y es por lo que ya digo, es tan espectacular la precisión que tuvieron los profetas, ¿no? Ya en los textos sagrados, ¿no? Respecto a este tema. Porque pensemos que hasta hace pocos abuelos atrás no se sabía nada del tema de los meteoritos. Fue en el siglo XVIII cuando se empezó a estudiar. O sea, en el siglo XVII, pues nadie podía imaginar que donde están las nubes pudieran caer piedras. Por lo tanto, la explicación que dan los profetas hace varios miles de años, y los textos y los manuscritos y los papiros donde está esto escrito, pues están ahí. Quiero decir, que son profecías reales que tuvieron, son visiones, son clarividencias que estos hombres tuvieron. Y efectivamente, pues es así, ¿no? Que explica un objeto celeste entrando y cayendo en la tierra, pero con todos los detalles que vamos a ver. Bueno, aquí vemos esto, ¿no? De uno será tomado y otro será dejado. Insisto, aquí estamos hablando de un porcentaje, estamos hablando de la mitad de determinada población. La mitad de determinada población sería rescatada. Quizá con el mayor operativo de rescate, ¿no? Jamás imaginado, ¿no? En el que intervendrían a lo mejor seres, ya puestos a especular, ¿verdad? Extraterrestres o ángeles, o como queramos llamar, de muchos sitios, porque recordamos que el arrebatamiento es en vida, y se dice en Tesalonicenses, lo pone bien claro, ¿no? Que es en vida como se los llevan, igual que a Enoc, igual que a Elías, ¿no? Aquí en la Biblia habla de la estrella ajenjo. ¿Por qué una estrella? Porque, bueno, pues porque se ve luminosa, ¿no? Y algo que se ve luminoso en el cielo o en una visión, pues lo que ves es una estrella, porque es una cosa luminosa. Pues una estrella está en el cielo y es luminosa, pues una estrella. No puede haber mejor lógica con los conocimientos de ese momento. El contexto en el que para los más creyentes está el tema de la segunda venida de Jesús, que sería ahí en el aire, lo que es la gloria, ¿no? De la que estábamos hablando antes, la gloria en las nubes, porque según las escrituras no bajaría como ya estuvo aquí en su momento, no, sino que estaría ahí para, digamos, recibir a los que han sido seleccionados, ¿no? Entonces, en ese contexto es en el que existen el tema este de las pandemias, que como sabéis lo llama pestes en la Biblia. De hecho, las pestes, como se conocían en la antigüedad, no dejaban de ser eso, ¿no? Epidemias, pandemias. Pues en ese contexto en el que habla también que habría terremotos, y es normal, si resulta que cae un sólido a la tierra que afecta a la tercera parte de la tierra y de las aguas, por supuesto que afectaría las placas tectónicas, se activarían los volcanes, habría terremotos en diferentes lugares, como pone textualmente en la Biblia, y es absolutamente y científicamente posible. O sea, de hecho, la ciencia corrobora todo esto. Y ya digo, cuando en la Biblia habla de que caería del cielo, perdón, fuego mezclado con granizo y sangre, y después a uno le da por investigar un poco y ve que efectivamente el hierro está presente en algunos cometas, así como el hielo. El hierro y el hielo, que el hierro fundido por la fricción a 60.000 o a 100.000 kilómetros por hora, chocando contra el escudo de la atmósfera, encendiéndose como una cerilla, y sería pues esa mezcolanza que parecería sangre, el hierro fundido, junto con trozos de hielo que llevan los cometas. Por lo tanto, parece que todo coincide a la luz de los conocimientos científicos. Y ahí dejo esa teoría
del mayor salvamento en que se podía llevar a término si se diera credibilidad y si fuera realidad que quisieran ayudar estos seres, llamémosle ángeles, llamémosles extraterrestres o como queramos. De hecho, ángeles significa mensajeros, con lo cual, pues tampoco es nada descabellado, porque de hecho serían estas personas de otros sitios, eh, personas sí, por el aspecto que tienen como nosotros, ¿no? Y que efectivamente mensajeros no han dejado de serlo cuando han efectivamente facilitado estas informaciones a estos visionarios, a estos clarividentes, a estos profetas, tanto en la Biblia como fuera de la Biblia, ¿no? Cuando Nostradamus habla de que habría una crisis de fe bestial en esta época, ¿no? Y también lo dice Parravicini, que la fe se iría perdiendo. Y las profecías son muy claras en ese sentido también, como hemos comentado antes, ¿no? Que se iría borrando en la mente y en los corazones de muchos la cuestión de las religiones, las clásicas, ¿no? Bueno, pues ahí lo dejamos y algunos habrán simplemente divertido con esto. Bueno, pues ya me doy por satisfecho. Y si otros contemplan la posibilidad de que esto pueda tener alguna lógica, pues me alegro, ¿no? Y si además con ello consigo que si ocurriera en verdad alguno al escuchar esto ha sido mejor persona y ha conseguido ser uno de los rescatados en ese 50%, pues ya solamente con eso me doy con un cántico en los dientes, ya estaría satisfecho con ello. Bueno, pues un saludo y hasta otro ratico. Chao.